Ese capítulo, hermanos, se muestra el diseño para las vestimentas que usarían los sacerdotes. Vamos a ver que se va a dar casi todo el contenido para hablar de la vestidura del sumo sacerdote y unos breves versículos sobre los otros sacerdotes. Vamos a ver que el capítulo se puede distribuir prácticamente en que nos muestra quiénes fueron los escogidos para ser sacerdotes. Luego nos habla de los que fueron escogidos para elaborar la ropa del sacerdote y los materiales que usaron. Y luego vemos que empiezan a describir una por una de las partes, haciendo especial énfasis en el efod y el pectoral. ¿Sí? Vamos a condensar todo eso en 3 puntos. Primer punto, instrucciones generales. Versículos del 1 al 5 y 41-43. El punto 2 vamos a hablar del efod y el punto 3 del pectoral. Como siempre, culminaremos con algunas aplicaciones. Y el capítulo 39 nos va a mostrar el proceso de elaboración de cada uno de los artículos de las vestiduras. Cuando se lo esté leyendo se va a dar cuenta que hay una frase que se repite muchas veces y es la de como Jehová lo había mostrado a Moisés, dando a entender que Moisés estaba haciendo como un control de calidad, ¿sí? Revisando que Bezalel y los demás artesanos hicieran todo adecuadamente. ¿Listos? Comencemos. Primer punto, instrucciones generales, verso 1. Estaré usando la Reina Valera actualizada del 2015 y la Nueva Biblia de las Américas. Harás que se acerque a ti de entre los hijos de Israel tu hermano Aarón y sus hijos. Moisés es el mediador del antiguo pacto, por eso es él el que hace que se acerquen a Aarón y sus hijos, ¿sí? ¿Y a dónde? Al tabernáculo. Los acerca al tabernáculo, es decir, esas instrucciones estaban dadas para aquel momento cuando estuviese ya el tabernáculo. Aarón tiene 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Y en el versículo 1 dice que para que me sirvan como mis sacerdotes. Eso es muy importante. ¿Quién los escogió a ellos? Dios mismo. No fue Moisés. Muy seguramente más adelante vamos a darnos cuenta que pareciera que la gente sospechara que Aarón fue nombrado como sumo sacerdote por ser hermano de Moisés, como si hubiese una especie de nepotismo, como si fuera un gobierno de familia. Entonces, ¿se acuerdan de la rebelión de Coré? Que le decían, es que ustedes se creen los señores del campamento, pero todos somos hijos, bueno, todos somos pueblo de Dios. Entonces pareciera que el pueblo, aunque al comienzo lo recibiese bien, después empezaba como a cuestionar eso. Pero no fue Moisés el que los escogió, fue Dios mismo el que los nombró. Bueno, cuando estemos estudiando números nos vamos a dar cuenta por qué Dios escogió a Aarón, precisamente a Aarón. Y básicamente es porque responde a las líneas genealógicas y Aarón va en toda la línea como el primogénito, entonces le tocaba a él. El concepto de sacerdote en hebreo significa un administrador de negocios ajenos. Eso es muy interesante. Es decir, Dios nombra a Aarón y a sus hijos como mis sacerdotes, es decir, ellos son los administradores que yo nombro para que se encarguen de los asuntos de mi servicio. Además, el concepto de sacerdote significa mediador, es decir, que ellos iban a interponerse entre Dios y el pueblo para representar al pueblo y para hacer las veces del pueblo ante Dios. En Hebreos 5:4, si quieren anoten la cita, se nos dice esto, que fue Dios el que escogió a Aarón. Y eso mismo sigue ocurriendo hoy día, hermanos. Hoy día ya no hay sacerdotes
Hoy día hay ministerios, y en los ministerios vigentes, que son pastores, maestros y evangelistas, es Dios el que escoge para el ministerio. No puede ser porque es hijo del pastor o el hermano del pastor. Pues hay casos de pastores que son hermanos y son pastores los dos. Eso es impresionante y muy inusual, y que sean de verdad llamados por Dios. Pero esa no es la razón de ser de que hayan sido llamados al ministerio, o que hayan sido impuestos a las manos por otros hombres, siendo que la persona no haya sido llamada por Dios. En fin, es Dios el que escoge a sus siervos, a sus ministros. Nadie se puede nombrar a sí mismo. Hebreos 5:4 lo dice. Nadie puede tomar ese derecho de sí mismo, es Dios el que lo da. Entonces, es Dios el que lo escoge para que le sirva. Por eso, versículo 2, harás vestiduras sagradas, ¿sí? Ellos necesitaban entonces unas vestiduras especiales para cuando estuviera cumpliendo esas funciones, especialmente las ropas que usaría Aarón. Versículo 2 dice que le den gloria y esplendor, honra y hermosura, dice la Reina Valera 60. Honra y hermosura. Versículo 3, en la parte final dice, para consagrarlo a fin de que me sirva como sacerdote. Es decir, las vestiduras sirven primero para brindarle honra y hermosura al sumo sacerdote como servidor de Dios, y segundo, para distinguirlo entre toda la nación como alguien que fue apartado para esa función. Esa era la razón de ser de esas vestiduras, ¿sí? En el nuevo pacto, cuando Dios llama a los apóstoles, no les entrega unas vestiduras particulares, ni tampoco a su iglesia. Entonces, estas cosas eran sombras que ya tuvieron cumplimiento. En el versículo 41 nos da a entender que Aarón y sus hijos serían vestidos con esas vestiduras el día en que fueran ungidos como sacerdotes, ¿sí? Es decir, para poder comenzar a servir como sacerdote no solamente era vestirse esa ropa, también era necesario que fueran ungidos, y eso es lo que Moisés iba a hacer con ellos, y lo vamos a ver en el capítulo siguiente, si Dios nos da vida. Los iban a ungir con un aceite, el aceite de la unción se les iba a aplicar en la cabeza, y bueno, se hace un ritual que vamos a estudiar después. Verso 43. Ellos deberían llevar esas ropas puestas cada vez que entraran al tabernáculo o que sirvieran al altar. Si no lo hacían así, dice, para que no lleven pecado y mueran. Si el sacerdote o los sacerdotes no cumplían estas normas, ellos eran culpables de pecado, no solamente de desobediencia, sino porque las vestiduras estaban brindando honra y hermosura y santificación. Para poder servir en el tabernáculo se requiere eso, honra, hermosura y santificación. Si ellos no se visten de eso, están desprovistos de eso, entonces mueren por la presencia de Dios en el tabernáculo. De todas formas, allá en el verso 43 nos dice que es un estatuto perpetuo, es decir, este sistema sacerdotal va a perdurar hasta que Dios lo determine, porque Dios le puso un límite. El autor de Hebreos nos explica que el límite consiste en que en el libro de Salmos 110 dice que Dios hizo un juramento de que nombraría al Mesías como sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Es decir, Dios estableció que iba a haber un punto en la historia en donde el orden de Aarón iba a acabarse y iba a comenzar el orden de Melquisedec. Y ese orden de Melquisedec se cumple en Jesucristo. El libro de Hebreos explica eso y comprueba que Jesucristo es el nuevo sumo sacerdote del nuevo pacto. Versículo 3, en la primera parte, ahora nos habla de los encargados de la hechura de las vestiduras. ¿Y quiénes son? Los sabios de corazón. Dice la Peshita, diestros artífices. Pero no solamente eran personas capacitadas con técnica y arte, sino que más dice en el versículo 3, importante, a quienes ¿qué? Yo he llenado de espíritu de sabiduría.
O sea, los que habían recibido del Espíritu Santo las habilidades especiales para la tarea. Eso es un anticipo de los dones del Espíritu Santo que más adelante se van a hablar. Por ejemplo, dice ahí, espíritu de sabiduría. Eso lo menciona también Isaías 11:2. El Espíritu Santo daba esto, solo que en el antiguo pacto se daba limitado, no se daba como en el nuevo pacto que ya el Espíritu fue derramado. Vamos a ver, por ejemplo, en Corintios 12, que se habla de palabra de sabiduría, ¿no? Como uno de los dones del Espíritu Santo. Esa sabiduría que está ahí es este don que están recibiendo estas personas para lograr hacer la obra. Verso 5. ¿Cuáles son los principales materiales de las vestiduras? Oro, tela azul, púrpura, carmesí y lino torcido. ¿A qué les recuerda esos materiales? A las cortinas y telas que se utilizaban en el santuario. Miren qué bonito, ¿no? Todo tiene un diseño armónico. No van a llegar ellos vestidos de otro color o algo que diríamos en Colombia que chille con el diseño. No. De hecho, estos eran los materiales y los colores que estaban en el santuario, en el lugar santo, en las telas, en todo eso, lo más fino, la parte más fina de la primera capa, ¿se acuerdan? Ahora, ¿cuáles son las partes de las vestiduras? Versículo 4. Las vestiduras están compuestas por, anote estas, pero vamos a ver ahorita que hay más. Dice, pectoral, efod, manto, túnica bordada, mitra y cinturón. El pectoral, ¿sí? Vamos a estar estudiándolo. El efod, el manto, la túnica bordada. Dice en la Reina Valera actualizada 2015, túnica, vestido a cuadros. Mitra, ¿eso mitra qué es? La mitra es como un turbante de lino. Esa es la parte que se colocaba en la cabeza, que se cubría la cabeza. Y el cinturón, la nueva versión internacional lo traduce como faja. Sí, se iba en la cintura. En el verso 36 incluyen más cosas. Dice que en la mitra se colocaba una lámina de oro fino con las palabras santidad a Yahvé grabadas en ella. En Éxodo 29:6, esa lámina de oro se le llama diadema santa. En el verso 38 se dice que esa lámina sobre la mitra, casi que en la frente, ahorita vamos a mirarlo, en la frente de Aarón, conmemoraba el hecho de que el sumo sacerdote llevaba consigo los pecados de la nación. Todos los pecados que el pueblo cometiera frente al tabernáculo, contra el tabernáculo, en el tabernáculo, en esa lámina estaba representado y por eso el sumo sacerdote lo llevaba encima, ¿sí? Dice en el 38 que, leamos, ese versículo para mí es un poco inquietante, pero estudiándolo luego sí lo pude comprender. Dice, estará sobre la frente de Aarón y Aarón cargará con la culpa relacionada con las cosas sagradas que los hijos de Israel hayan consagrado. Todos sus hijos sagrados. Estará continuamente sobre su frente para que hallen gracia delante del Señor. ¿Sí? O sea, da a entender como si ellos tuviesen que tener la mitra con la lámina, pues el sumo sacerdote, para que el pueblo halle gracia. Entonces, para mí fue un poco inquietante. ¿Cómo van a hallar gracia por medio de una obra? Pareciera como difícil o complicado. Pero no, hermanos, de hecho está perfectamente escrito por obra del Espíritu Santo, porque da a entender que cuando Aarón observara las instrucciones de todo esto, el pueblo iba a alcanzar gracia. ¿Cómo así? ¿Cómo? Porque es que él está cumpliendo las funciones sacerdotales en el altar.
¿sí? Si él cumple las funciones sacerdotales en el altar de manera pulcra, puntual, garantiza que el pueblo va a ser perdonado cuando haga los sacrificios, ¿sí? Entonces, por eso dice que para que el pueblo tenga gracia, porque la gracia sabemos que es dada por Dios de manera inmerecida como un don. Sin embargo, se representaba en la sangre de la expiación. Entonces el pueblo recibía gracia cuando el sacerdote cumpliera las funciones. Entonces no hay ninguna contradicción. Verso 37. Esa lámina se sujetaba con un cordón azul por la parte delantera de la mitra, es decir, aquí en la frente de Aarón. El versículo 40 y versículo 40 habla de calzoncillos de lino o ropa interior desde los lomos hasta los muslos. Solo que esto se deja al final porque las primeras ropas que aparecen en los primeros versículos son para honra y hermosura. Honra y hermosura, ¿sí? En cambio los calzoncillos o la ropa interior no representa gloria y hermosura, por eso se dejan hasta el final. Porque tapa las partes vergonzosas, o sea, no porque los órganos sexuales sean pecado como tal, sino porque en ellos se encuentra representado el pecado que se transfiere por generación ordinaria cuando tenemos hijos. Adán y Eva nos heredaron el pecado por la generación ordinaria, a través de los órganos sexuales, entonces por eso es que se deben cubrir de esa forma. Eso alude cuando en Génesis 3 Dios le puso ropas a Adán y a Eva cuando pecaron, ¿se acuerdan? Entonces todo esto responde a esa situación. Entonces los sacerdotes, y con mayor razón el sumo sacerdote, debía usar esta ropa interior, ¿sí? Lo cual les recordaba la caída y que él también necesitaba ser perdonado y sus hijos. Ahora, sobre la ropa de los sacerdotes, de los otros sacerdotes, en el versículo 40, ahora sí, se habla de túnicas sencillas, lisas, de lino blanco, que iban hasta los tobillos, incluía cintos, y en la Nueva Traducción Viviente dice gorras especiales, para honra y hermosura también. Entonces, dense cuenta, prácticamente el sacerdote ordinario se viste sencillamente y esa misma ropa la tiene el sumo sacerdote, solo que el sacerdote sobrepone cosas, sobrepone el efod, sobrepone el pectoral, sobrepone la lámina de oro, ¿sí? O sea, es prácticamente la misma, prácticamente, aunque pues ellos tenían un gorro especial, en cambio el sacerdote tenía la mitra, ¿no? Pero al sumo sacerdote se le colocaban más prendas, mucho más finas y más que resaltaran aún más. Listo, hermanos, eso es lo general, eso es lo del primer punto. Imagínense, yo les envié a ustedes en el grupo de la iglesia una foto de cómo es el sacerdote ordinario, que era de blanco, y cómo era el sacerdote, el sumo sacerdote. De lo que acabamos de mencionar, imagínense ustedes los accesorios de una vestimenta normal. ¿Qué hace falta? Hay algo que no se menciona. Calzado. No habla de calzado. Si no se habla de que se colocaran sandalias o zapatos, no. Eso indica o parece mostrarnos que el servicio se cumplía descalzos. Y si es así, entonces se alude a Éxodo 3:5 cuando el Señor le dijo: quítate el calzado de tus pies porque el lugar en el que estás santo es. Entonces si el tabernáculo era el lugar santo, pues con razón ellos debían estar sirviendo descalzos, ¿sí? Entonces un detalle ahí bastante interesante. Listo, segundo punto, vamos a comenzar a hablar ahora sí de las partes específicamente. Voy a tratar de ir un poco rápido en esto porque pues se requiere alguien que sepa de modistería especializada y diseño. Segundo punto, el efod, y 31 al 35. Versículo 6. El efod debería resaltar con obra primorosa.
y se debían utilizar exactamente los mismos materiales que hemos visto antes. Básicamente el efod tenía dos piezas, hagan de cuenta un chaleco. Una parte iba sobre el pecho y la otra parte en la espalda, iba hasta la cadera. Versículo 7. Esas dos partes se juntaban a través de las sombreras. Dos sombreras unidas en sus dos extremos. Y un cinto, versículo 8, de la misma obra. Además, en cada hombrera iba una piedra de ónice. En cada piedra iban 6 nombres y en la otra 6 nombres de las 12 tribus de Israel. 6 y 6 de los hijos de Israel siguiendo el orden de nacimiento. Cuando leía esto me acordaba cuando José, ¿se acuerdan que llegaron ellos allá a donde estaba José y José los sentó en la mesa todos en orden de nacimiento? ¿Sí? Me acordaba de ese detalle. Entonces esas piedras de onice estaban organizadas de esa forma. Tenían engastes de oro, es decir, la piedra como tal estaba rodeada de oro, casi que pues pegada ahí al efod con oro. Y esos engastes consistían en monturas de filigrana de oro, dice la traducción viviente. Llama la atención, hermano, porque saben técnicas de modistería especializada y también saben técnicas de metalurgia avanzada. Son israelitas que eran esclavos, generalmente ganaderos, pero miren que hasta los trabajos que ellos tuvieron que pasar en Egipto obraron para bien, porque ya sabían hasta esas cosas. De láminas de oro, extraer hilos de oro, imagínense. Se requiere una técnica especial para eso, ¿no? Ellos la habían aprendido en Egipto. De hecho, los términos que se usan en hebreo dejan ver eso, que todo esto lo habían aprendido ellos en Egipto. Bueno, versículos 9 al 11, ahí habla de los engastes de oro que rodeaban las piedras de ónice de las sombreras. Versículos 13 al 14. Luego se fijaban 2 cordones de oro fino en forma de trenza. Versículo 12, y en ese versículo 12 nos resume el propósito de estos detalles. La finalidad de este diseño era servir de memorial, es decir, significa que Aarón representa al pueblo de Israel cuando estuviera sirviendo en el santuario. Cuando él se acercaba, él tenía los nombres de su pueblo sobre sus hombros, ¿sí? Como cuando se carga un peso. ¿Se fija la idea de la responsabilidad del sumo sacerdote? Verso 31. El efod tenía también un manto azul a manera de delantal sin mangas que se colocaba sobre la túnica blanca. Acuérdense que ¿cómo se vestían los sacerdotes ordinarios? Con una túnica blanca de lino, larga, sencilla, lisa. El sumo sacerdote también tenía una túnica, pero sobre la túnica se colocaba el manto azul, ¿sí? O sea, como una segunda prenda sobre la blanca que iría hasta los tobillos aproximadamente, ¿sí? Y sobre ese manto azul era que se colocaba el chaleco del efod. Anote este texto, Levítico 8:7, ahí muestra eso que estoy diciendo. Ese manto azul estaba bordado, tenía un bordado tejido en la parte del cuello, dice en la Reina Valera, como un coselete, para que no se rompa. Y eso es otra cosa interesante, ese término coselete era una prenda típica de los guerreros egipcios. Es otra prueba de que habían aprendido ellos estas técnicas allá. Versos 33 al 35. El manto azul
alrededor de la falda, o más bien digamos de el borde, las orlas, tenían granadas, ¿sí? Granadas, es decir, como una especie de manzana silvestre de esa zona, ¿sí? Manzanitas azules, púrpuras, carmesí, alternadas entre ellas por campanillas de oro en todo el borde alrededor del manto. De tal forma que cada vez que el sacerdote está ministrando en el lugar santo, suenan las campanitas. Siempre están sonando, ¿sí? No es que él esté moviéndolas para que suenen, no, ellas van sonando con su movimiento, ¿sí? Versículo 35, para que no muera. Impresionante, ahí sí es sencillo y tajante. Si no se vestía con las vestiduras sacerdotales, llevaba pecado y moría. Si entraba al santuario y no sonaban las campanas, moría. Hermano, serio. Algunos han tratado de descifrar por qué se asocia el sonido de las campanitas con la muerte. O sea, ¿qué tienen esas campanitas o qué significan? La verdad es difícil precisarlo. Hay muchas teorías y pues básicamente prefiero quedarme con eso, para que no muera, ¿ya? Porque el Señor así lo establece como una forma de obligarlo a... Bueno, obligarlo suena raro, pero bueno, sí, el Señor es rey, puede obligar a quien quiere. Obligar a que se hagan las cosas a su manera, de su adoración. Bueno, ese es el efod. Hablemos ahora del pectoral. Versículos 15 al 30. Se le llama pectoral del juicio. Eso es muy interesante. Pectoral del juicio. Ahorita vamos a ver por qué. Versículo 15. Se debía elaborar con la misma habilidad y finura del efod. Además, sería de una sola pieza de tela, dice la traducción viviente. Cuadrado, plegado, dice la traducción viviente, doblada en forma de bolsa cuadrada. Tenía 22 centímetros de largo y de ancho. Hagan de cuenta que es como un cuadrado, aquí un cuadro de tela, ¿sí? Que se colocaba sobre el efod, sobre el chaleco que se puso ahorita. Ahí se colocaba el pectoral. Versículo 17 dice que está saturado con 4 hileras de 3 piedras preciosas, ¿sí? 4 hileras de 3. 1, 2, 3, 4 de 3 piedras. Primera hilera, cornalina roja, topacio dorado y carbunclo. Segunda hilera, esmeralda, zafiro celeste y diamante. Tercera hilera, jacinto, ágata y amatista. Versículo 20. Y la última hilera, berilo, ónice y jaspe. Hermanos, piedras preciosas. Les advierto algo. Los nombres en hebreo de estas piedras son difíciles de traducir. Por eso la traducción varía de acuerdo a la versión que utilizamos. Yo estoy usando para estas piedras la Reina Valera 60. Bueno, y para mencionar algunos colores que dije, por ejemplo, topacio dorado, zafiro celeste, consulté al comentarista de Hebreo Day, que es alguien que ha sido bastante confiable en esas investigaciones. Bueno, versículo 21. Cada piedra fue montada en engastes de oro y cada una tenía un nombre de una tribu. ¿Se acuerdan las tribus? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, Neftalí, Judá, Benjamín, José. Bueno, versículo 22. Para el pectoral
También se harían cordones trenzados de hilo de oro puro que se atarían en los 2 anillos de oro que irían en las esquinas superiores para sujetar con el efod. Entonces, es un cuadrado que tiene en los bordes unos anillos, como ha pasado con el tabernáculo, que hemos visto los anillos que eran en las cortinas del tabernáculo del atrio, eran para engancharlas y poderlas juntar. En lo que respecta a los muebles, para poner ahí las varas. Y aquí pues cumple la misma función, es para que el efod y el pectoral estén juntos, ¿sí? Estén trenzados. Sirve para sujetarse, mejor dicho. Versículos 25 al 27. Los extremos de los 2 cordones de oro también se fijarían por la parte delantera de los engastes de las sombreras del efod. O sea, todo esto va formando una unidad. Él tenía que vestirse, colocarse todo, pero no podía estar sirviendo y de repente ¡pum!, se le cayó el pectoral. No, todo estaba bien fijado en el momento de servir. Asimismo, 2 anillos de oro se colocarían en las otras orillas del pectoral hacia adentro, y otras 2 en la parte delantera hacia abajo, sobre el cinto del efod. Estaba bien asegurado, tanto arriba como abajo, y como acuérdense que el pectoral es doble, ¿no? Entonces, está bien plegado y bien unido. 28 al 30. El pectoral se juntaba por sus anillos al efod mediante un cordón azul. Y sobre el pectoral se colocaba el urim y tumim. Entonces, aquí estaba el pectoral, ¿sí? Y para estas partes se colocaba el urim y el tumim. ¿Qué es esto de urim y tumim? Bueno, el urim y tumim son 2 palabras difíciles. De hecho, no hay vestigios ni arqueológicos, mejor dicho, no hay manera de saber con exactitud qué era, pero hay gran consenso en que eran 2 piedras por medio de las cuales se obtenía dirección divina. A veces, por ejemplo, la persona llegaba a consultar a Dios, hacía una pregunta afirmativa, una pregunta cerrada de sí y no, y a través de las piedras Dios respondía. No sabemos si tenían un brillo o qué color era, no tenemos idea, ¿sí? Anote esos textos, Números 27-21 y Primera de Samuel 28:6. En esos versículos están utilizando el urim y tumim. Y con esos versículos es que podemos deducir que eran unas piedras que se usaban para tomar decisiones. Es lo único que tenemos. De hecho, las palabras, si uno quisiera investigar qué significan, tampoco son muy ambiguas. La Peshita traduce luz y perfección. Como sea, hermano, esto recuerda al pueblo de Israel que Dios es fiel a sus promesas, y si el sacerdote entra al lugar santo con los nombres de ellos en los hombros y en el pectoral y el urim y tumim, da a entender que los derechos del pueblo o los beneficios por ser parte del pueblo del pacto eran garantizados por Dios. Y por eso es que se le llama al pectoral del juicio, porque el urim y tumim se utilizaba para cuando el sacerdote tuviese que hacer las veces de juez. Por eso se le llama pectoral del juicio. O sea, esto está relacionado con el urim y tumim. El juicio, las decisiones, el derecho del pueblo estaba relacionado con el sumo sacerdote. Por eso se le llama pectoral del juicio, porque ahí era donde iban el urim y tumim. Y otra cosa, están prácticamente colocadas en el techo de Aarón. Eso significa que el sacerdote, cuando está sirviendo, él tiene al pueblo sobre su corazón. El sacerdote está ligado emocionalmente con el pueblo al que representa. Tiene que estar ligado emocionalmente con el pueblo por el que intercede. Le duele su pueblo, ora por su pueblo, está al tanto de su pueblo, ¿sí? Porque si es una función que se hereda
y se vuelve monótona, pues son funciones vacías. Entonces Dios coloca eso sobre el corazón para que Él no se olvide que Él está representando al pueblo y que debe orar por ese pueblo allá en el lugar santo. Bueno, en estos minutos que me quedan, hermanos, vamos a dar algunas aplicaciones. Por un lado, como les decía, hay coherencia en todo el diseño del tabernáculo, tanto los materiales del atrio, de los muebles, como los vestidos del sacerdote muestran el mismo diseño y colores. Eso también nos deja ver que el culto del tabernáculo era sobrio, era pulcro, era ordenado. No había lugar a extravagancias, improvisaciones, ni inmoralidad, porque decía, para honra y hermosura, para santificarlos. Ellos podían morir si no se colocaban las ropas o si no sonaban las campanitas del sumo sacerdote. Pero si uno de ellos, siendo sumo sacerdote, estaba en pecado, hermano, también. Entonces, por eso es la necesidad de las vestiduras. Las vestiduras sacerdotales recordaban a Aarón que él también era pecador. Y como él era pecador, necesariamente tenía que cubrirse con unas vestiduras que le dieran honra y hermosura que no tiene por sí mismo. La unción y las vestiduras lo apartaban y santificaban para la función. O sea que sin ellas, él era un pecador más. Miremos, por ejemplo, Salmo 132, 9. Dice: tus sacerdotes sean revestidos de justicia y tus fieles canten de júbilo. Bueno, entonces eso recuerda que los sacerdotes eran pecadores y que cuando ellos están sirviendo, la primera persona por la que entran a orar es por ellos mismos. Leamos Hebreos 5. 5:4. Leámoslo desde el 1. Dice: todo sumo sacerdote que es tomado de entre los hombres es constituido para servicio a favor de los hombres, delante de Dios, para que ofrezca ofrendas y sacrificios por los pecados. Él puede sentir compasión de los ignorantes y de los extraviados, ya que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de esta debilidad debe ofrecer sacrificio tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Y nadie toma esta honra para sí, sino porque ha sido llamado por Dios, como lo fue a Aarón, lo que les decía ahorita. ¿Sí? Hermanos, mire que esto se cumple hasta en Cristo. Porque ahorita dijimos que Cristo es sumo sacerdote. Y quiere decir que para que Cristo pudiera ser sumo sacerdote, Dios tenía que haberlo nombrado a Cristo como sumo sacerdote. Sigamos leyendo. Dice: así también Cristo no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, fue Dios mismo el que nombró a Cristo como sumo sacerdote. Así que, hermanos, las vestiduras de los sacerdotes, especialmente la del sumo sacerdote, desde el punto de vista del ser humano, recuerden que el ser humano es pecador, que necesita ser cubierto con una honra especial para poder servir. Pero eso es una sombra de Cristo Jesús. Porque miren el contraste. Aarón es un pecador
que para poder reflejar honra y hermosura tiene que vestirse de cosas finas. En cambio, el Hijo de Dios tuvo que esconder su gloria y hermosura para vestirse con vestiduras humanas de pobreza y menosprecio. Hermano, así el Señor Jesús se hubiera vestido con el pectoral, con las piedras preciosas y todo esto fino, no se compara con la gloria que ya tenía en la deidad. Entonces las vestiduras muestran que se necesitaba una gloria especial para ser mediadores. Esa gloria ya la tiene Cristo. Cristo puede cumplir con infinita grandeza la mediación como sumo sacerdote eterno. Otra cosa, el sumo sacerdote cargaba en sus hombros el nombre de las tribus, recordando constantemente a su nación mientras estuviera sirviendo. ¿Sí? Así también el Señor Jesús, hermanos. Cristo cargó sobre sí, sobre sus hombros, el pecado de su pueblo, el pecado de sus escogidos. Cristo, como sumo sacerdote, asumió el peso de su pueblo y pudo compadecerse por su pueblo. Ya, sigamos leyendo Hebreos, dice: Cristo, en los días de su vida física, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Impresionante. Hermanos, y por nuestro lado, aplicándolo ahora a nuestras vidas, como hijos de Dios, no estamos vestidos de una gloria y hermosura especial para poder ir al lugar santísimo y cumplir unas labores rutinarias como estatuto perpetuo. O sea, no lo tomamos literal. No tenemos que hacer un uniforme o los pastores del pueblo de Dios, o obispos, como dice la palabra, o presbíteros, o maestros, como la Biblia les dice, no están llamados a diseñar una mitra, un pectoral, otra vez lo mismo que antes, porque eso representaba era a Cristo el sumo sacerdote. La Biblia dice en Pedro que nosotros como hijos de Dios somos sacerdotes, porque solo hay un sumo sacerdote, un sumo pontífice, solo hay uno, y es Cristo. Precisamente por eso es que declaramos como anatema, como abominación, el ministerio o las funciones del Papa. Ese individuo asume ser el sumo pontífice de la iglesia, y eso es una postura anticristiana. Solamente hay un sumo sacerdote y es Cristo. Y los pastores no son los sacerdotes. Todo el pueblo de Dios es sacerdotes, porque Él nos hizo nación santa, pueblo redimido por Dios, sacerdotes y reyes. Todos como pueblo de Dios somos sacerdotes. El pueblo de Dios es llamado al sacerdocio. Es más, Apocalipsis 2:17, anótelo. Apocalipsis 2:17 y Apocalipsis 3:4 nos muestran esto, que seremos vestidos de blanco en la eternidad, reflejando esa santidad que ya tenemos por Cristo Jesús. Bueno, y ya para terminar, hermanos, y tener un pequeño receso, nosotros hoy no necesitamos Urim y Tumim para tomar decisiones. No necesitamos señales para saber Dios qué nos quiere decir, como antes. No necesitamos de mediadores para acceder al trono celestial.
La obra del sumo sacerdote, que es el Hijo de Dios, nos garantiza la paz ante el Padre, y la palabra que el Espíritu Santo escribe en nuestro corazón nos ilumina para tomar las mejores decisiones. O sea, no es bíblico estar diciendo, Señor, dame una señal, o bueno, si tal cosa, entonces esto, como si estuviéramos tirando suertes o usando el Urim y Tumim, hermanos. No, tenemos la palabra y es su deber como cristiano conocer la Escritura para saber cuál es la cosmovisión de Dios de las cosas. Y con base en esa cosmovisión es que tomamos las mejores decisiones para la gloria de Dios. Amén. Entonces, empezamos ahora un pequeño receso, hermanos, y ahorita comenzamos el culto a las 10. Bueno, casi.